Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Mateo capítulo 9, versículo del 35 al 38. Amén. ¿Qué leímos todos juntos, hermanos? Dice el título de este párrafo: la mies es mucha. Tenemos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermano, vimos en este pasaje que dice la palabra del Señor que nuestro Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, estaba recorriendo todas las ciudades y aldeas y estaba predicando el evangelio, predicando el reino de Dios, hablando acerca de la gran necesidad que había en ellos, pero también hablando de que Él era el que podía satisfacer esa necesidad, el que podía llenar el corazón. Y vemos que sanaba a muchas personas y estaba gran multitud que se acercaba a Él, lo rodeaba. Fíjese que el Señor Jesucristo comenzó predicando en las casas y ya luego, como había mucha gente, ¿recuerda esa historia donde tuvieron que bajar un hombre por el techo que era paralítico? ¿Por qué lo bajaron por el techo? Porque no había espacio para entrar hacia donde estaba el Señor. Era una gran multitud. Tanto así que el Señor ya no predicaba en casa, ahora predicaba en la playa. Él se paraba en la barca y la gente se sentaba ahí en la orilla a escuchar el mensaje del Señor. Predicaba en el desierto, predicaba en los montes y abajo, ¿verdad? Se sentaba la gente a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces había una gran multitud y esto le dejó ver al Señor una perspectiva general de lo que es la necesidad del ser humano. No fue fácil, no había carro, el Señor no andaba a caballo, el Señor no andaba en burro, el Señor andaba caminando, a pie. Un arduo trabajo, pero lo hizo por amor. Lo hizo viendo la necesidad que realmente tienen las personas. Sanaba, les daba alimento, pero Él entendía que la necesidad que ellos tenían era del corazón, era del alma. Y tenía todo, hermano, lo religioso en su contra. Vamos a orar y pedimos al Señor que pueda hablarnos a través de este mensaje. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos ha dado tu Espíritu Santo, que nos enseña todas las cosas. Hay personas quizás más preparadas en este lugar, quizás no soy el más elocuente, no tengo una excelente oratoria, pero mi Dios, te ruego que puedas usarme, Señor, que puedas hablar al corazón de cada uno de mis hermanos, podamos salir retados, Dios, podamos salir confrontados y con una visión diferente de cómo hemos tenido en este mundo. Ayúdanos, Señor, en nombre de Jesús, amén. Hermano, había un niño que nació en un hogar muy pobre. Su padre no tenía muchos recursos y él iba a la escuela descalzo, quizás sucio, quizás maloliente, con la ropa desgastada, sucia, dañada. Y obviamente en ese tiempo no existía lo que hoy conocemos como bullying, pero igual se burlaban de él. Resulta que su mamá quiso congregarse en un lugar, quería conocer al Señor, conoce a Cristo y lleva a su hijo también a la iglesia y empiezan a congregarse juntos. Pero él iba a la iglesia descalzo, hermano, y todos lo miraban raro, obviamente. Y un día estaba la maestra de escuela dominical enseñando acerca del amor de Dios. Y cuando termina la enseñanza, él se levanta y le pregunta: maestra, ¿será que Dios puede amar a un niño como yo? Y la maestra, con ojos de compasión y de amor, de ternura, lo toma, ¿verdad? Lo carga en sus brazos y le dice una mentira piadosa. Le dice: tú eres el niño al que Dios más ama en este mundo. Y ese niño, hermano, cuando escuchó esto, sus ojos brillaron y se pusieron grandes. Salió corriendo hacia donde estaba su mamá
y le dijo: mamá, yo soy el niño al que Dios más ama en este mundo. Y él creció, hermano, con este pensamiento, y cuando era ya joven, el Señor lo llama al ministerio, y él empieza a prepararse. Una vez lo pusieron a predicar porque tenía el deseo de ser un siervo de Dios. Lo pusieron a predicar y era torpe de labios, de lengua, y estaba allí tartamudeando, y de los nervios, hermano, empezó a llorar. No duró ni siquiera 3 minutos y se sentó. Tuvo que el pastor pararse, predicar el mensaje, y luego que terminó se le sienta en un lado y le dice: ya, yo creo que esto no es lo tuyo. Yo creo que te equivocaste. ¿Será que realmente tienes un llamado o es un deseo en tu corazón solamente? Y él con lágrimas, ¿verdad?, preguntándole: Señor, ¿será que aún me amas? ¿Será que realmente tú quieres usarme? ¿Será que realmente tú quieres que yo sea un siervo tuyo? Y comenzó, hermano, o continuó con este deseo en su corazón. Él le comenta a su mamá y a su papá era un alcohólico, y él le empezó a golpear cuando le dijo que quería ser un misionero, que quería ser pastor. Lo comenzó a golpear, lo escupía, y ahí en el piso, hermano, tirado, le decía: yo prefiero que mi hijo muera antes de que sea un predicador. Y ya cuando se iba, este hombre se voltea y le dice: ya, ¿sabes qué? Si tú vas a ser pastor, me gustaría que tú fueras el pastor de la iglesia más grande del mundo. Y empieza a reírse y se va. Al final les cuento lo que aconteció con este joven predicador. En el versículo 35, mis hermanos, vemos: el Señor se movía extendiendo su reino en Israel. Dice la palabra de Dios allí: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos que el trabajo de nuestro Señor fue arduo. Recorría todo Israel. Fue algo físicamente agotador, pero, hermano, el deseo que él tenía y su voluntad era salvar a esas personas. ¿Recuerdan cuando se encontró con la mujer samaritana? Sus discípulos van a comprar pan porque no habían comido. Cuando regresa, lo ven hablando con la mujer samaritana. Está teniendo un encuentro esa mujer con el Salvador, conoce a Cristo como Mesías y se va a predicar el evangelio con esta mujer. Y los discípulos le dicen: Señor, aquí está la comida, come. Y él le dijo: no, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Hermano, quizá todo el cansancio que el Señor tenía se cambiaba por el deseo que él tenía de salvar a las personas. ¿No le ha pasado que cuando a usted le gusta hacer algo, a veces está tan enfocado en eso que ni come ni duerme? Así pasaba con el Señor, hermano. Pasaba horas y horas predicando el evangelio sin comer, sin dormir, pero con un deseo en su corazón de salvar a las personas. Dice el versículo 36: el Señor ve a las multitudes perdidas con compasión. La fama del Señor se entendía a tal punto que había multitudes que llegaban a Él. Esto le dio una visión general de la condición de la humanidad, cómo todos están perdidos. Dice en Lucas 19:10, Lucas 19:10, amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así veía, hermano, el Señor a los pecadores, como personas perdidas, personas a las que Él venía a buscar, personas a las cuales tenía que ministrar para que le pudieran conocer a Él. Y así, en ese momento, dice la Biblia que vio a la multitud en el versículo 36 de Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estaban perdidos. Y los ve, hermano, el Señor con compasión. Le pregunto, hermano, ¿qué es la compasión? ¿Qué entiende usted por compasión? Dice la Real Epidemia de la Lengua. La Real Academia de la Lengua dice sentimiento de pena, de ternura, y escuche esta última parte, dice, y de identificación ante los males de alguien. En pocas palabras, es ponerse en el lugar de la otra persona. Es ponerme yo en el lugar de aquel. Y el Señor, hermano, cuando ve a esa multitud,
los ve perdidos y siente la necesidad que ellos realmente tienen. Y él, ahora en el versículo 37, el Señor deja ver la gran necesidad de obreros que vayan por esos perdidos. Había un gran problema, hermano, había muchos perdidos, pero la necesidad o el problema no quedaba allí. El problema era mucho peor, y es que no hay obreros que vayan a buscar a esos perdidos. No hay obreros que estén dispuestos a pagar un precio. No hay obreros que quieran tomar, ¿verdad?, el desafío de servir al Señor y ir en busca de esas personas que están perdidas. Y el Señor le hace ver esto a los discípulos. En el versículo 37 dice la palabra de Dios: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Lo que el Señor quería con esto no era solo notificar algo. Él no solamente le estaba diciendo a los discípulos, hay mucha necesidad y hay pocos obreros. No era solamente esto. Él quería transferir, hermano, la visión que él estaba teniendo en ese momento para que existiera esto también en el corazón de los discípulos. Para que el corazón del Señor ahora se convirtiera en el corazón de ellos también. Que la necesidad que el Señor estaba viendo sea parte también de sus discípulos. Él no solamente quería decirles algo, Él quería que ellos sintieran lo mismo que Él estaba sintiendo. Y en el versículo 38 vemos como parte de la resolución o cómo se puede mitigar esta necesidad. Y el Señor da una opción. ¿Qué debemos hacer? Hay una gran necesidad, hay una falta de obreros. ¿Y ahora qué hacemos? Dice el versículo 38. Fíjense que no le dice vayan. No fue ese en el momento en el cual el Señor le dice que fueran por los perdidos. Lo que el Señor ahora está diciendo en este momento es: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Les mando orar, hermano. Algo tan sencillo, tan básico. Pero fíjese que las cosas más básicas de la vida cristiana son las primeras cosas que dejamos a un lado. ¿No se han notado ustedes eso? ¿No han notado? ¿Qué son las cosas básicas de la vida cristiana? Orar, leer la Biblia, congregarse, ganar almas. No, ese no va. Es el más importante de todo. Y piense que es lo primero que nosotros dejamos a un lado. ¿Sabe por qué? Porque no vemos estas cosas como una necesidad en mi vida. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo en cuanto al evangelismo? Que le era impuesta una necesidad. Y ay de mí si yo no anuncio el evangelio. Era una necesidad en su vida. ¿Qué es una necesidad, hermano? Tenemos necesidades físicas. Beber agua es una necesidad. Comer es una necesidad. Ahora le pregunto, hermano, ¿a cuánto se les olvida comer en un día? Si se pasaron 2 días y se me olvidó comer. Ya tengo 3 días sin comer porque se me olvidó. Mentira. Hermano, pasa 2 horas después de que ya comimos y el estómago ya está hablando en todos los idiomas, pidiendo allí comida. No pasa eso, hermano, porque es una necesidad en nosotros, algo que no podemos olvidar. Pero le pregunto, hermano, ¿a cuánto se nos olvida orar? ¿A cuánto se nos olvida leer la Biblia? ¿Cuántos nos dicen, este sábado no salgo a ganar alma, el próximo sí? ¿Por qué? Porque no se ha convertido en nosotros una necesidad. Y eso era lo que el Señor Jesucristo quería hacer con sus discípulos. Fíjense que la mayoría de la enseñanza que daba el Señor, ¿quiénes eran los que le preguntaban después, Señor, qué significa? Sus discípulos. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Cuando terminó de enseñar, ¿qué hicieron sus discípulos? Dice la Biblia que se acercaron y le preguntaron, ¿qué significa esto? Y el Señor, hermano, con paciencia, con amor, comienza a enseñarle, le dice: la tierra es esto, la semilla es esto, el sembrador es esto. Les explica, hermano, con paciencia, porque quería crear en ellos una necesidad. Que ellos vieran la obra de Dios como una necesidad. Que ellos vieran la comunión con el Padre como una necesidad. Hermano, ¿Jesús es Dios? Le pregunto. Uy, me asustó, hermano, la respuesta. Vamos otra vez. ¿Jesús es Dios? Amén. Amén. ¿Y si Él es Dios, para qué oraba? ¿Para qué Él rogaba a Dios si Él es Dios?
rogaba al Padre, ¿sí o no? Tenía comunión con su Padre. Recuerde que Dios son tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y él rogaba, hermano, al Padre mayormente por lo que él estaba haciendo, por la obra de Dios, pero también para que sus discípulos vieran que era necesario orar. Recuerda las veces, hermano, o cuando usted estudie la palabra de Dios y vea todos los milagros que hizo el Señor Jesús. Vea, por ejemplo, cuando alimentó a los 5,000, y así sucesivamente, va a ver que antes de todas esas cosas, ¿qué estaba haciendo el Señor? Orando, de rodillas, rogando al Señor, porque sabía que venía algo grande. Entonces estaba mostrándole a sus discípulos, hermano, una necesidad. Debemos depender del Padre, debemos depender del Señor. Él es el dueño de la obra, Él es el dueño de nuestras vidas, Él es el dueño de todo. Necesitamos depender del Señor. Una de las preguntas que más le gustó al Señor Jesús de sus discípulos, ¿sabe cuál fue? Enséñanos a orar. O una de las peticiones que más le gustó al Señor: Maestro, enséñanos a orar. Y sabe que esa es una de las cosas que usted y yo deberíamos hacer a menudo: pedirle: Señor, enséñame a orar, enséñame a leer la Biblia, enséñame a ver la gente como tú la ves, enséñame a ver la gran necesidad que hay en este mundo como tú la ves, Señor. Ayúdame a que mi corazón pueda latir por el tuyo. Ayúdame que tu palabra pueda estar en mí. Ayúdame, Señor, enséñame. No solamente le estaba diciendo algo a los discípulos, no solamente le estaba mostrando la gran necesidad, él quería crear esa necesidad en ellos. Y usted dice, pero si la necesidad era que había muchos perdidos y habían pocos obreros, ¿por qué no los envió? Hermano, imagínese usted esta escena. Usted ya entendió que hay una gran necesidad. Usted entendió que este mundo obviamente está perdido, que hay más licorerías que iglesias, y eso no le duele a usted en su corazón. En Colombia, hermano, hay más puntos de droga que gente predicando el evangelio, hay más sicarios que evangelistas, hay más gente vendiendo droga que gente repartiendo un folleto, y eso no le duele a usted en su corazón. Cuando usted ora al Señor y ruega: Padre, hay una gran necesidad en este mundo. Señor, hay una gran necesidad en nuestro sector, hay una gran necesidad en nuestro estado, hay una gran necesidad en nuestro país, y así usted va viendo la gran necesidad que hay en el mundo. Y cuando usted esté rogando al Señor allí, pidiéndole: Dios, envía obreros, envía obreros, Señor, envía obreros a estos lugares, ¿sabe qué le va a decir el Señor a usted? Eres tú. ¿Por qué vamos a mirar a los lados diciendo: Señor, envía a alguien? Quizá el Señor va a empezar a tratar su corazón, hermano. Y eso es lo que está haciendo el Señor en este momento: que viera la necesidad, que rogaran al Padre, y el Padre iba a crear ese corazón en ellos. Y ahora ellos mismos se iban a convertir en esos obreros que iban a ir a los perdidos. Entonces vemos, hermano, en todo este pasaje, el Señor, al expandir su reino, ve a las multitudes con compasión y nos manda a rogar por más obreros. Vemos que desde el principio había trazado el Señor un plan de redención eterna, y esto lo vio usted desde Génesis hasta Apocalipsis, donde comienza, le pregunto, hermano, voy a reformular la pregunta mejor. ¿En qué libro aparece la primera promesa del Mesías? En Génesis. ¿En cuál capítulo? 3. ¿En qué versículo? 15. Dice la palabra del Señor, hablando el Señor, ¿verdad?, a la serpiente y a la mujer, le dice, ahí está: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Y dónde dice ahí Mesías? ¿Y dónde vemos al Señor Jesús en ese versículo? Fíjese que la palabra simiente, cuando usted la busca en el original, la palabra es semen. ¿Será que la mujer tiene semen?
Está diciendo la simiente de la mujer. ¿Cómo es esto? Dice la Biblia que el Mesías iba a nacer ¿de quién? De una virgen. No iba a venir de un varón. Iba a ser del mismo Espíritu Santo. Eso es lo que está profetizando el Señor aquí. Que el Señor iba a nacer de una mujer, sin la intervención de ningún hombre. Y que al final, la serpiente, ¿verdad? Obviamente que es Satanás, el enemigo, iba a herir, el calcañar del Señor. Pero que al final el Señor iba a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo fue que el diablo hirió al Señor Jesús? En la cruz del Calvario, hermanos, cuando dijo consumado es y exhaló su espíritu, ahí estaba el diablo, hermano, gozando, haciendo fiesta, los demonios regocijados, porque estaban acabando con el Mesías. Pero al tercer día vino el Señor y aplastó la cabeza del enemigo. Amén. Vemos cómo es el plan de redención, de salvación. Lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora vamos a buscar Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, y dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida de ¿quién? Que fue inmolado ¿desde cuándo? Tremendo, hermano. Ahí su cabeza y la mía se... ¿Cómo es eso? El Señor fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio, hermano, vemos cómo se habla de sacrificio, cómo para vestir a Adán y Eva utilizaron cordero, ¿verdad? Pieles de animales. Es decir, que hubo un sacrificio allí, y desde ahí en adelante vemos que siempre había, por el pecado, la gente tenía que sacrificar un animal. ¿En representación de quién? ¿A quién apuntaba esto? A Cristo Jesús. El que iba a morir, el cordero que dijo Juan el Bautista, el cordero que quita el pecado del mundo. Un plan, hermano, de principio a fin. Y ahora usted se imagina tener al Señor ahí en persona, los discípulos, esa gente escuchando tremendas predicaciones. No tenían que escuchar al hermano Yorma, no tenían que escuchar al pastor Héctor, escuchaban al mismo Señor, hermano, allí. Qué privilegio, qué bendición. Pero el Señor quería, hermano, crear en ellos esa gran necesidad. Gracias a este plan, hermano, de redención, es que viviremos por la eternidad con nuestro Señor. Y en ese plan de redención, hermano, estaba usted incluido. Y no quiero decir con esto, ¿verdad?, que hay una predestinación, una elección, porque ahorita es un tema bien controversial esto. La Biblia habla de la predestinación, pero cuando hablamos de esto es que lo que fue predestinado era que todo aquel que cree en Cristo iba a ser salvo. Esa es la predestinación del Señor, que la salvación depende del Señor, que la gente tiene que venir a Él, tomar una decisión en Él para poder alcanzar esta salvación. Gloria a Dios, hermanos, por este plan de redención. Ahora, ¿cómo se aplica todo esto que hemos visto a nuestras vidas? Ya vimos que el Señor le enseñó una gran necesidad, ya vimos que Él le mostró el problema que había, ya vimos que le mostró una solución que era rogar. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con eso? Le pregunto, hermano, ¿cómo ve usted a las personas de este mundo? ¿Cómo está viendo usted a las personas de este mundo? Hay personas que son catalogadas como basura, como aquellos que ya no tienen remedio, aquellos que no valen la pena y por ello. El Señor, ¿sabe cómo lo ve? Con compasión. Compasión, hermano, es ponerme en el lugar de esa persona. Imagínese usted ahora esto. Si usted fuera ese mendigo que está tirado en una plaza, ¿será que alguien iría por usted a predicarle el evangelio? ¿Será que si usted fuese el drogadicto que nosotros siempre vemos en el barrio, alguien iría por usted a predicarle el evangelio? ¿Será que si usted fuera esa prostituta que nadie quiere acercarse a ella, alguien se hubiese acercado a usted a predicar el evangelio? Hermano, ¿y por qué no tener compasión de esta gente? ¿Por qué no ver a esta gente con esos ojos con los cuales nos miró el Señor de compasión?
viendo que ellos tienen un alma y un espíritu que cuando mueran, si no se arrepiente, van a sufrir por la eternidad en el infierno. Hermanos, ¿por qué no ir por ellos? ¿Por qué rechazar a una persona que es borracha? ¿Cuál es el peor pecado para usted? ¿Será que hay categorías de pecado? ¿Qué dice Apocalipsis 21:8? Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es el peor pecado allí? ¿Cuál es el que lleva al infierno y cuál es el que no? Todos, hermanos. Fíjense que incluye a un homicida, alguien que mata a alguien que le quita la vida a otro. Pero también incluye un mentiroso, alguien que solamente dice algo que no es. Y los dos tienen la misma condenación. Hermano, usted se encontraba tan perdido como el drogadicto, como el borracho, como la prostituta, como el mendigo. ¿Y por qué ahora usted hacerle la vista gorda? ¿Por qué ahora usted ignorar la necesidad que hay en estas personas? ¿Por qué ahora no rogar al Señor para que alguien vaya? ¿Y por qué no rogar al Señor para que Dios lo utilice usted para ir por esas personas perdidas? ¿Cómo está viendo, hermano? Usted a la persona. ¿Lo está viendo con esos ojos de compasión como el Señor? ¿O lo está viendo como el que ya no tiene remedio? Hermano, ¿tenía usted remedio? ¿Alguien daba un bolívar por usted? El diablo, ni el diablo, dijo el pastor Elton predicando allá en el aniversario de nuestra iglesia, ni el diablo estaba dispuesto a pagar nada por usted. Y el Señor lo dio todo, hermano. El Señor dio su vida por usted. ¿Por qué no entregar nuestra vida por amor al Señor? ¿Sabe qué? Mi hermana de sangre, ¿verdad? Me dice, yo hermano, yo viendo todas estas noticias, a mí me da miedo que ustedes se vayan ahora otra vez a Colombia. ¿A ti no te da miedo? Hermano, en Romanos dice que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Él me va a guardar y si aún deja que pasemos por la muerte, hermano. Dice la Biblia que Él nos va a guiar aún después de la muerte. Confiamos en un Dios grande, en un Dios todopoderoso. No le tememos a la muerte, hermano. No le tenemos miedo a los sicarios. Ellos tienen que tener miedo porque vamos a predicar el Evangelio. Nosotros vamos a llevar la dinamita, ¿verdad? Ese poder de Dios para salvación. Estamos predicando en una plaza, ¿no? Donde se agrupan la mayoría de las prostitutas, predicando el Evangelio, hermano. Y una de ellas comienza a llorar allí, escuchando como que, ay, sería bonito eso. Sería bonito de verdad llegar a Cristo y que transforme, pero yo no puedo. Quizás yo no estoy diciendo que lo dijo en ese momento, pero yo lo vi en sus ojos. Y comencé a predicar, hermano, y hablé con ella directamente y le dije, lamentablemente tú misma te has visto como un objeto. Y obviamente todos los hombres que pasan por ti te ven como un objeto. Pero ¿sabes cómo te ve Dios? Con ojos de amor. Te ama de tal manera que entregó su vida por ti. Cumplimos, hermano, con predicar el Evangelio. El resto lo hace el Señor. Si la persona conoce a Cristo, no conoce, ya no depende de nosotros. Pero nosotros tenemos que predicarlo y por esos perdidos. Amén. Hermano, ¿qué está haciendo para alcanzar a los perdidos? No, usted no sabe, misionero. Yo estoy ganando almas todos los sábados. ¿Y qué espera? ¿Que se le dé una insignia por esto? ¿Que se le aplauda solamente porque sale un día, hermano, a la semana? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios cuando debemos predicar el Evangelio? A tiempo y fuera de tiempo. ¿A qué se refiere esto? ¿Hay un día de evangelismo en la semana? Sí. Sale ese día, gloria a Dios. Pero también tienen que salir los otros 6 días que le restan a la semana. Todos los días, hermano, todos los días muere una persona y va al infierno. Todos los días están muriendo personas y yendo al infierno. Y nosotros, hermano, quizá viendo Netflix en nuestra casa. Debemos tener compasión. ¿Sabe por qué no hay? La mies es mucha y los obreros pocos. Porque en los cristianos, lamentablemente, no hay esa esencia que había en nuestro Señor, que es la compasión. Nos hace falta, hermano, compasión. Para predicar todos los días nos hace falta compasión.
Todos los días, hermano, usted se encuentra con personas que no conocen al Señor, ¿sí o no? ¿Tiene familiares de usted que no conocen al Señor? ¿Hay vecinos de usted que no conocen al Señor? ¿Y por qué entonces no predicarle? Tenga compasión, hermano, de esa gente, porque si muere, ¿saben a dónde van a ir? Al infierno. Y dice la Biblia que la sangre de ellos va a ser demandada de nuestras manos. Pero ya va, si el que pecó fue él. Él vaya al infierno por su culpa, sí, tiene toda la razón. Pero usted tenía la verdad. Usted tenía el evangelio de poder y no se lo compartió. Debemos ver a las personas, hermano, con compasión. ¿Qué está haciendo para alcanzar a los perdidos? Por lo menos está evangelizando un día a la semana. ¿Sabe qué deberíamos por lo menos hacer si no estamos haciéndolo todos los días? Lo que dice el versículo 38, rogar, rogar, rogar. Señor, yo no, quizás no puedo ir a Colombia, pero yo voy a orar por ese misionero que va a ir. Yo quizás no voy a estar allí donde está el pastor Borcira, pero él es nuestro representante allá, yo ruego por él, le pido al Señor por él. Quizás yo no puedo ir a Paraguay para un misionero que está yendo allá. Y así, hermano, usted puede hacer mucho también. Porque sí, cuando vemos un misionero, a veces pensamos, ya viene otro a pedir. Hermano, pero si usted ora por nosotros, la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es suficiente para que Él haga su obra. ¿Necesitamos dinero? Sí, necesitamos dinero. No lo podemos negar. Pero sin la gracia de Dios, hermano, no tenemos nada. ¿Qué está haciendo, hermano, para alcanzar al mundo? ¿Cuál es su responsabilidad en este mundo? ¿Predicarle a quién? ¿A quién? ¿A todo? ¿A qué se refiere? A todo el mundo, dice el varón, ¿verdad? A todo el mundo. Quiere decir que el mundo entero es su responsabilidad. ¿Qué está haciendo, hermano? ¿Ya tiene alguna estrategia para alcanzar ese mundo? ¿Ya tiene algo que está usted haciendo para alcanzarlos? Quizá ya rogando, quizá aportando para que otros vayan, saliendo a ganar almas aún en su sector, investigando a ver cuál país aún no tiene ni siquiera una iglesia bíblica, investigando a ver cuáles lugares aún de Venezuela no han sido alcanzados por el Evangelio, y rogar, Señor, envía a alguien allá. Tenemos que hacer algo, hermano, porque es nuestra responsabilidad del mundo entero. No es aquí Barquisimeto, Lara, nada más. Es el mundo entero. Amén. Ese hombre allí, hermano, ya siguió predicando el Evangelio con poder, lleno del Espíritu Santo y rogando, Señor, úsame, Señor, úsame, Señor, úsame. Y empezó, hermano, a congregar un grupo de personas ya convertidos que él había predicado. Luego ese grupo de personas, después que él les entrenó, buscaron a otros y así fue multiplicándose la iglesia. Y ahora tenía una iglesia muy grande. Y esto crecía cada vez más. Una vez llegó alguien a entrevistarlo, una revista de Estados Unidos, y le contabilizando los miembros que habían en su iglesia, le dieron un reconocimiento. ¿Y sabe qué es el reconocimiento? La iglesia más grande del mundo. ¿Recuerdan qué fue lo que le dijo su papá? Y él dice la historia, ¿verdad? Que lo puso ahí en su oficina y dijo, ojalá mi papá aún viviera, para que viera el poder de Dios, para que viera que Dios tiene el poder para transformar a cualquier persona y usarlo en gran manera. Y tuvo la iglesia, hermano, más grande del mundo. ¿Sabe cuántos había en su escuela dominical? 10,000 personas. Imagínense, Pastor Taylor, que con 100 a veces uno lucha y batalla. ¿Cómo será con 10,000? Y hermano, Dios usó grandemente a este hombre, Jack Hyles. Quizás muchos lo han escuchado. Y de su ministerio, hermano, Dios cargó el corazón de un hombre llamado Gary. Y él sintió la necesidad de ir a Brasil a predicar el Evangelio. Y fue allá, levantó una iglesia. Se convirtieron muchas personas. Y de allá, hermano, el Señor tocó el corazón de un hombre llamado Aguinaldo. Y Dios lo trajo a Venezuela. Y pudo levantar una obra allí en Acarimbo, hermano. Y ahí conocí yo el Evangelio, conocí el Evangelio del pastor Kevin, conocí el Evangelio varias personas allí, el pastor Juan Pierucini. Y Dios comenzó a enviar misioneros aún de nuestra iglesia. Solamente por un hombre allá.
Dios utilizó allá a Javes y hasta aquí, hasta Venezuela, impactó eso. Hermano, es que Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros. Solamente tenemos que estar dispuestos, hermano. Solamente tenemos que ver a las personas con compasión, como el Señor las ve. Imagínense, esa maestra de escuela dominical no sabía quién estaba levantando en ese momento. Al pastor de la iglesia más grande del mundo. Hermano, usted no sabe quién va a ser su hijo o qué va a ser su hijo. Quizá va a ser el próximo misionero, el próximo pastor. Esos niños, hermano, que usted trae a la iglesia, que usted dice, ya me cansa traerlo a la iglesia. Hermano, siga haciéndolo. Usted no sabe quién está trayendo usted a la iglesia allí. Va a ser el próximo misionero, va a ser el que va a estar ahora aquí al frente. Usted no sabe, hermano, lo que el Señor puede hacer solamente por usted tener compasión de un alma. Solamente por ver a las personas como el Señor las ve. ¿Qué va a hacer, hermano? ¿Va a seguir diciendo que la responsabilidad del pastor y los misioneros? ¿O va a incluirse usted también como parte de este llamado? Vamos a hacer una